El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 5 de Santiago capítulo 5, y vamos a mirar los primeros 6 versículos. Muy interesante, preste atención porque la reflexión del día de hoy, como todas las anteriores, nos invita a prestarle mucha atención y sobre todo a contextualizarlo con la realidad que vivimos en el hoy, en el ahora y en el aquí. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que se os vendrán. Pues vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido con deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Tremendo este tratado, la forma como explica Santiago la condición de los ricos en su momento. Él les describe aquí gráficamente la conducta, la actitud de los ricos frente a sus riquezas y frente a los obreros que trabajan para hacerlos, que ellos puedan progresar y puedan enriquecerse. Por eso es importante tener en cuenta esto. Ahora vamos a ver, la palabra ricos, los que contaban con más de lo que necesitaban para vivir. Santiago no los condena por ser acaudalados, sino por el mal uso de los recursos, porque estos ricos a los que se refiere Santiago, a diferencia de los creyentes ricos en la congregación de Timoteo, que registramos en 1 de Timoteo capítulo 6 del verso 17 al 19, dice Pablo a Timoteo, para que esa palabra llegue a los ricos de su congregación: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Note que a ellos les está dando una orientación de qué deben hacer ellos con el manejo de sus riquezas, de qué manera pueden ellos en sus congregaciones ayudar y bendecir a otros que están en menos favorabilidad económica, y seguramente ayudar a su familia, a sus amigos, a todos aquellos que están a su alrededor, que ellos no crean que la bendición es exclusivamente para ellos, sino que sean generosos. Pero dice que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas, porque estas son inciertas, sino que pongan la confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Que hagan el bien, que sean generosos, que sean dadivosos, que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Note que una riqueza en estas condiciones genera un equilibrio, porque entonces la persona no es gobernada, ni sometida, ni sujeta a sus bienes. Porque lo que sucede es que las personas que tanto tienen y no se sacian de tener, y no tienen misericordia ni bondad con el que trabaja para ellos, sino que por el contrario los explotan. Note que aquí Santiago está hablando ahora de los ricos y les dice: llorad y aullad por las miserias que os vendrán, porque vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Note que es otra clase de ricos, es decir, ricos injustos, ricos ateos seguramente, ricos que no sienten el más mínimo dolor, no sienten compasión ni misericordia de sus obreros que trabajan para ayudarlos a enriquecerse cada día más, sino que les niegan sus salarios, les niegan sus quincenas, los días que tienen que pagarles. Ellos se van de fiesta, se van de gira, se van de paseo, y no tienen nada que ver con estas personas. Estos ricos eran perversos que profesaban su adherencia a la fe cristiana y se asociaban con la iglesia, pero cuyo Dios real era el dinero. Se está refiriendo Santiago a estos ricos, porque recordemos que él escribe a los hermanos, a las tribus que están en la dispersión, es decir, a todos aquellos que están en diferentes lugares del mundo, y por ende cada uno de ellos
tiene que someterse a la persona para la cual trabaja, en el lugar, en el país, en la nación, en la provincia, en el territorio o en el campo donde se encuentre. Por eso él es tan puntual en esta exhortación. Y cuando utiliza los términos podridas, comidas de polilla y enmohecidos, Santiago señala la necesidad de acaparar comida, vestuario costoso o dinero, todo lo cual está sujeto a descomposición, robo, fuego y muchas otras formas de pérdida. De hecho, hay quienes se desesperan por tener más de lo necesario, después no pueden tener tranquilidad, ni vivir, ni tener sueños tranquilos ni plácidos, porque están pensando que los van a robar, que los van a atracar, que los van a secuestrar o que los van a matar. Y en ese desespero y en esa angustia esas personas finalmente no disfrutan sus riquezas, no disfrutan ni siquiera el alimento, porque no tienen tranquilidad por la desesperación y la angustia. Y los días postreros, que utiliza en el versículo 3, el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Santiago reprende a los ricos por vivir como si Jesús nunca fuera a regresar. Ahora, notemos bien un asunto. La historia de la humanidad se clasifica en dos grandes etapas, antes de Cristo y después de Cristo. En la etapa antes de Cristo, recordemos que está el pacto antiguo, el primer pacto que Dios hace con su pueblo de Israel o el pueblo judío. Pero ya hacia la era cristiana, que se empieza a contar a partir de la muerte y resurrección de Cristo, entonces ya esto cambia, porque hay un segundo pacto y ahora los brazos abiertos de Cristo en la cruz del Calvario es para todas las personas de todos los lugares del mundo. Ya no hay un espacio geográfico o geopolítico determinado, ni hay un grupo en particular, sino que esto está abierto a todas las personas que quieran, que crean y que acepten la condición de pecador y por ende reciban el favor del Señor a través del perdón de sus pecados, mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, en tales condiciones, ahora el mundo, la geografía del mundo, el universo, donde quiera que hayan seres humanos, están llamados a tener un encuentro con Cristo y a aceptar este mensaje. Ahora, en medio de toda esta gente, de toda esta cantidad de personas que están en el mundo, en uno y otros lugares, obviamente están los ricos, que están contados. Todos nosotros sabemos, cada uno de ustedes sabe en sus naciones más o menos cuántas son las familias que dominan la economía de sus naciones. Y alrededor del mundo nosotros hemos oído hablar de la élite, de la gente, de los poderosos del mundo, que dominan el mundo, que trazan agendas para controlar muchas cosas en el mundo. A todos ellos es que va esta palabra de Santiago. Por eso dice los días postreros, es decir, el tiempo que hay entre el nacimiento de Cristo, que es la primera venida anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, y la segunda venida que está por registrarse. Esa segunda venida que se efectuará en dos eventos. Una primera que tiene que ver con un rapto de la iglesia y todos los que han muerto en Cristo resucitarán primero y luego serán levantados para ir y estar con Dios allá en lo que se conoce el reino de los cielos o el cielo, el lugar de Dios, por 7 años en ese lugar. Pero posteriormente esa segunda venida se hará física y palpable porque Jesús volverá otra vez a la tierra, pero no a nacer otra vez como un niño, sino que vendrá a regir las naciones con vara de hierro por 1000 años. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto, los días postreros. Cuando habla del jornal que no les ha sido pagado por vosotros, los ricos habían obtenido parte de su riqueza tras oprimir y defraudar a las personas que trabajaban para ellos, una práctica que es objeto de prohibiciones estrictas en el Antiguo Testamento. El Señor de los ejércitos, o Señor de Sabaoth, como aparece en el original griego sin traducir, el que oye el clamor de los trabajadores defraudados, advierte Santiago, es el Señor de los ejércitos, un nombre para Dios que se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento. El comandante de los ejércitos celestiales o de huestes de ángeles. La Biblia enseña que los ángeles participarán en el juicio de los incrédulos. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, asociado con la guerra que permanentemente vivía el pueblo de Israel, para defender su territorio, primero para tomar posesión de él en el desierto, para abrirse camino en medio de los pueblos, para poder transitar y llegar hasta la tierra prometida, y luego en la tierra prometida, él, Jehová de los ejércitos, el comandante de los ejércitos de Dios, los ayuda a liberar las batallas para que ellos puedan obtener las victorias que necesitan para tomar posesión de la tierra prometida. Ahora bien, cuando está hablando de los deleites sobre la tierra, después de robar a sus trabajadores para acumular su riqueza, los ricos se dedicaron
con indulgencia a un estilo de vida extravagante, a los deleites, que se refiere a los placeres disolutos que conducen al vicio moral si la persona es consumida por la búsqueda frenética de la satisfacción individual, porque una vida sin abnegación tarde o temprano pierde el control en todas las áreas. Y menciona también el día de la matanza, como ganado de engorde, que ya está listo para ser sacrificado. Los ricos, a quienes Santiago condena, habían sido indulgentes al máximo consigo mismos. Y la frase también presenta un cuadro vívido de un juicio divino al que ellos se harán acreedores. Y está hablando condenado y dado a muerte. Es otra de las expresiones que aparece aquí en el capítulo 5. Dice condenado y dado a muerte. Entonces, esto describe el siguiente paso en el descenso pecaminoso de los ricos. El acaparamiento llevó al fraude, que a su vez condujo a la indulgencia fuera de control. Por último, esa indulgencia exagerada había consumido tanto a los ricos, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para mantener su estilo de vida. Condenado proviene de una palabra que significa sentenciar. Esto implica que los ricos utilizaban los tribunales civiles para cometer homicidios jurídicos. Y cuando está hablando del término de la paciencia, la palabra se enfoca en la paciencia con personas y no tanto con pruebas o circunstancias. Y Santiago tiene en mente una actitud específica de paciencia hacia los ricos opresores. Y de nuevo aparece el término la venida, la segunda venida de Cristo. Es bueno que veamos nosotros en señales que aparecen en Mateo capítulo 24 refiriéndose al regreso de Jesús. Él mismo habla de unas señales. Si los creyentes son conscientes de la gloria que los espera en el regreso de Cristo, estarán más motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato. Y luego está hablando de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y la lluvia temprana y tardía cae en Israel durante octubre y noviembre para ablandar el suelo que va a ser plantado, y la lluvia tardía se precipita en marzo y abril, justo antes de darse inicio a la cosecha primaveral. Así como el agricultor espera con paciencia entre la lluvia temprana y la tardía para que su cosecha madure, los cristianos deben aguardar con paciencia el regreso del Señor. Entonces, aquí estamos hoy, frente a una reflexión que nos pone en contexto de la realidad de la vida del hombre. Siempre, como dijo el filósofo, el hombre es lobo para el hombre. Y nosotros nos damos cuenta desde el principio, desde los orígenes mismos de la civilización y del mundo, cómo los más fuertes se han apoderado de los más débiles, los han despojado, los han matado, los han amenazado, han hecho tantas cosas. Y entonces ahora aquí Santiago, tomado por el Espíritu de Dios, escribe una realidad que no es muy lejos, sino está muy lejos de la realidad del tiempo presente en el mundo de hoy. Así que esta reflexión nos lleva a pensar que habrá un día cuando todos los poderosos sobre la faz de la tierra tendrán que rendir cuenta por lo que han hecho con los menos favorecidos. Tiempo para orar en el día de hoy. Señor, gracias por esta palabra que nos advierte. La palabra tuya, la Biblia, la palabra de Dios, no solamente es un tratado espiritual que nos habla de la comunión de Dios con el hombre, sino que también nos habla del juicio y de la exhortación de Dios para que los hombres, como hermanos aquí en la tierra, aprendamos a apoyarnos unos a otros, a ser generosos y no aprovecharnos de la debilidad de nuestros hermanos, sino ser siempre generosos con ellos para ayudarlos en todo aquello que necesitan, y sobre todo quienes trabajan para nosotros y para quienes trabajamos, para que haya esa justicia, para que haya ese pago oportuno, para que podamos todos vivir en paz y convivencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.